Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este bloque Sancor Seguros. KPMG. Bienvenidos, gracias por estar. Ingresamos al último mes del año. Primer comentario tiene que ver con la muerte del dictador Fidel Castro, un verdadero genocida de Estado, forjador de sueños que se convirtieron en pesadillas, según lo describió excelentemente Daniel Lozano en el diario La Nación. La organización Archivo Cuba documentó 8.190 asesinatos perpetrados por la dictadura castrista. Todos conocemos el caso de los balseros, que en gran parte murieron intentando huir de la isla, ya sea por haber sido asesinados, por haberse ahogado, por deshidratación. Quien quiera tener más información puede ingresar a archivocuba.org o en Facebook pueden encontrar datos concretos, no son opiniones. En nombre del cambio, Fidel Castro gobernó 50 años, estuvo en el poder, algo totalmente incompatible con la democracia. Y para resumir, yo diría que el régimen castrista es otro ejemplo de esa gran estafa que ha sido el socialismo, que no solo se ha cobrado víctimas, sino que ha sido incapaz de producir una docena de huevos en tiempo y forma y de brindar un nivel de vida adecuado a la gente. Esa es la gran estafa y el gran interrogante de por qué, a pesar de la evidencia, millones de personas han apoyado la dictadura castrista y hoy están llorando la muerte de un genocida. Anticipo de temas para hoy. Vamos a hacer referencia a dos aspectos que inciden directamente en nuestra vida cotidiana. Vamos a hablar del mercado laboral en la región con el análisis de Ezequiel Sánchez Salas y del ingeniero Rodolfo Canosini de la consultora Randstad. Y comenzamos con otro tema que también tiene que ver con nuestra vida cotidiana, como es el tema de los alquileres, del acceso a la vivienda. Para introducir el tema, recordemos que el pasado 23 de noviembre el Senado de la Nación dio media sanción a la ley de alquileres. Algunos de sus principales puntos, digo bien, hacen referencia a que se amplía de 2 a 3 años el plazo mínimo de los contratos de alquiler, establece que los aumentos de precios sean anuales y que no sean mayores a nivel inflacionario, y dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción. Para hablar del tema convocamos a Pamela Gaita, es presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos, y a Guillermo Reibet, integrante de la inmobiliaria del mismo nombre, un referente del mercado inmobiliario. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen día. Bueno, gracias. No me equivoqué. Buen día, porque como ustedes saben, grabamos el programa los miércoles a la mañana, así en otro horario. Primera reflexión sobre esta ley de alquileres que ya tiene media sanción en el Senado. Pamela, si quieres comenzar. Bueno, esto que ha ocurrido es sin duda el culmine de un trabajo que venimos haciendo desde 15 organizaciones, las cuales hoy conformamos el Frente de Inquilinos Nacional, que ha llegado al Senado de la Nación y que ha sido debatido y votado el pasado miércoles, donde se obtuvo la media sanción de este proyecto que sigue su curso hacia la Cámara de Diputados. Fue votado por unanimidad, no solo por senadores del partido del Frente para la Victoria, sino también incluso del Frente Renovador y del PRO. Yo creo que eso, para hacer un análisis, creo que tiene que ver con que es una problemática social que atraviesa todos los espacios políticos y que sin duda ha buscado ese compromiso por parte de todos los legisladores, donde realmente está la necesidad de sentarse a debatir, a discutir cuál es la solución para los que hoy representamos
6.5 millones de argentinos en nuestro país. Bien, que son inquilinos. Inquilinos. 6,5 millones. Sí. Ok. Guillermo, tu opinión y si este proyecto puede implicar un freno a las inversiones en el sector inmobiliario. A ver, hay elementos dentro de este proyecto que me parecen que son muy razonables. Cuando se promulga el Código Civil y Comercial nuevo, se deroga la 23091, que era la ley de alquileres. Dentro de esa derogación, uno de los temas que quedó pendiente fue el tema de la devolución del depósito de garantía. Entonces, hubo personas que tomaron eso como para agarrar y devolver el depósito a valor histórico. El proyecto lo que hace es volverlo a poner que se tiene que reintegrar al valor del último alquiler pagado. La ampliación del plazo como mínimo puede significar distintas cosas y uno tiene que entrar en el terreno de las suposiciones. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una expectativa como propietario de ver qué va a pasar en 2 años, y hoy es muy difícil marcar un contrato porque siempre vamos suponiendo lo que va a pasar, más difícil va a ser suponer a 3 años lo que va a pasar. En consecuencia, eso puede generar, por eso digo, son suposiciones, un incremento en el valor o el retiro de propiedades del mercado inmobiliario, porque no quiero pactar a 3 años porque es mucho plazo. Una de las cosas. El otro tema que me parece que, si bien es una ley nacional, yo creo que tenemos idiosincrasias distintas en distintas partes del país. Entonces, se plantea un nivel de ajuste en función de un índice de precios al consumidor y la variación que tengan los salarios de los empleados estatales, los empleados de comercio y los docentes. En el caso particular de los docentes, yo me hago esta pregunta. ¿Los docentes de qué provincia? ¿Eso no está aclarado en el proyecto? No dice. Eso no es parte del proyecto. El proyecto establece un índice de promedio entre lo que es el presupuesto anual y las paritarias. Ahora, hay algunos medios que están difundiendo esta información que es errónea y que no concuerda con lo que fue presentado en el Senado. Con respecto a los supuestos, yo creo que hoy, dicho por el presidente de la Comisión de Reforma del Código, este es un código que dejó a libre interpretación en el caso, por ejemplo, de lo que es un juez o en este caso las partes, donde obviamente en esta relación contractual inquilino-locador, el inquilino siempre va a estar en estado o es la parte débil, digamos, del contrato. Entonces, hoy, cuando hablamos de plazos, y nuestro proyecto habla de extender el plazo mínimo, hay mucha gente que, por ejemplo, desconoce que ese es el mínimo, que el máximo para vivienda es de 20 años y para comercio de 50. Entonces son dos puntos a discutir. Por un lado, la previsibilidad de saber que yo voy a tener la garantía, sea inquilino o propietario, de que voy a tener un contrato con la otra parte por el término de 2 años o 3 mínimo. Y por ahora pasaría a ser de 3. Pasaría a ser de 3, generando estabilidad en el inquilino y también en el propietario. Y con respecto al precio, hoy, por ejemplo, nuestro código contempla que puede estar arbitrariamente fijado o consultado por un tercero, que puede ser un martillero, ¿no? Hay un montón de cuestiones, como dijo Guillermo, por ejemplo, el depósito, que no están contempladas en el código y que generó estos puntos de conflicto, y al no estar regulados, hacen que el inquilino hoy en esta negociación, que no existe porque el inquilino no negocia, no tiene la libertad de contratación, sino que no tiene ningún tipo de opción. Tiene que alquilar y se tiene que someter a las condiciones que se le imponen, al precio que se le imponen. En Neuquén vemos gente que ya hoy le supera el precio del alquiler el ingreso, por ejemplo, no viendo si es una buena parte para contratar o no, si tiene estabilidad, por ejemplo, en sus ingresos, o sea, no se contempla eso. Guillermo, discúlpame, ¿coincidís con lo que plantea? No coincido desde este punto de vista. En líneas generales, cuando viene una persona, particularmente en mi caso, para alquilar un inmueble, yo no le tomo más allá del 30% de los ingresos porque vamos a tener un problema. Él, el propietario, nosotros que estamos en el medio. Entonces, en líneas generales, el mercado se fue regulando. Digo en líneas generales porque ha habido abusos, lo hemos charlado con ella en algunas veces, y sí, es verdad, ha habido abusos. Pero en líneas generales se ha ido regulando dentro de este parámetro. Si uno analiza en el transcurso del tiempo, va a ver que los incrementos que hubo dentro de los alquileres, porcentualmente con respecto al valor de la propiedad, bajaron. Entonces, para aquellos
En los últimos años, la inversión más grande en inmuebles la hizo el sector privado, que volcó al mercado una cantidad de inmuebles en alquiler. Eso permitió que hoy tengamos una oferta más amplia que la demanda. Si uno agarra el matutino, te comentaba hace un rato, sí, del domingo, va a ver que hay publicados 70 departamentos en alquiler. Y no todo el mundo publicó alquileres. Entonces, hay una oferta que supera la demanda. También es cierto que la ciudad de Neuquén tiene circunstancias muy especiales. Cuando se anunció el desarrollo de Vaca Muerta, tuvimos una fuerte inmigración, nos quedamos sin disponibilidad de oferta, entonces los valores subieron. O sea, pero son características de cada mercado. Entonces, cuando vos haces una ley que regula toda la actividad, yo pregunto, por ejemplo, una localidad del interior de la provincia, ¿tiene las mismas problemáticas que tenemos nosotros acá? ¿Los valores se pueden ajustar en la misma forma? ¿O estamos perjudicando a esa gente que está en el interior porque el propietario puede decir, bueno, a mí la ley me dice que puedo ajustar de acuerdo a la variación de salarios, ¿no es cierto? Por ahí difiero desde el punto de vista que por lo menos lo que yo vi publicado en el sitio de la Cámara de Senadores habla de los 3 componentes salariales, que incluso si uno ve lo que varió comercio en este año, está por arriba de lo que se venía aplicando. De lo que se venía aplicando de actualización de De alquileres. actualización de alquileres, porque comercio subió entre un 20% que tuvo a principio de año y después tuvo un 12% más, y lo haces acumulativamente te vas a un 33%, y en líneas generales los contratos se venían regulando con un 15 semestral. Digo, Pamela, en líneas generales, hay casos particulares que se pueden llegar a ver y demás, pero en líneas generales pasó eso. Hoy hay otro componente dentro de los alquileres que también está complicando los valores locativos, que son el gasto de expensas, los cuales me parece bien que dentro del proyecto quedara que se excluyen de responsabilidad del inquilino el pago de las expensas extraordinarias, porque nunca le deberían haber correspondido. Posiblemente muchas cosas también se regulan en función de un mercado como es Buenos Aires. A ver, Buenos Aires tenía que, por ejemplo, el tema de honorarios que tanto hemos charlado, que eran 2 meses. Neuquén siempre fue un mes por ley, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenía el 3% máximo. Bueno, el 3% estaba establecido para un contrato a 10 años, no le cobraran el 3% sobre el monto del contrato. Entonces, es lo mismo que se hizo ahora, el 4%, máximo un mes. En definitiva, es el mismo planteamiento que se hizo ahora. Porque hoy el 4%, sí, un contrato de 3 años, con un alquiler de 1.000 pesos, el 4% te va a dar por arriba de los 1.000 pesos de alquiler. Entonces se toma un mes. Pamela, entonces, una consulta. A tu juicio, la inflación, la presión impositiva, ¿no está en la base del problema que determina que menos personas, la falta de crédito hipotecario, obviamente derivada de procesos inflacionarios altos, no está en la base del problema y que hace que menos personas puedan acceder a la vivienda propia? Yo creo que esto no es un problema de los últimos, ni del último año, ni de los seguro, últimos 2 años. No, está claro. Yo creo que esta falta de regulación ha hecho que muchas veces, como dice Guillermo, aún estando regulada, se busque traspasar los límites. Pero discúlpame, ¿pero vos no considerás que la inflación y la consecuente falta de crédito hipotecario está en la base del problema? Es que sin duda que el trasfondo de la problemática es el acceso a la vivienda. Sin duda que es así. Claro, ahora, digo, que importa ver la causa, ¿no? No, seguro. Trasfondo, sin duda que es el acceso a la vivienda. Ahora, sobre este panorama, el inquilino que hoy no es un lapso corto de la vida, no es transitorio. Hoy el inquilino, hay gente que alquila 15, 20 años y no puede ser que en ese lapso de vida sea víctima de la especulación. Hoy en Neuquén, y no es de hoy, desde el 2007 tenemos la regulación de la comisión inmobiliaria y se sigue cobrando un mes, se infringiendo una ley provincial. Con respecto a las expensas, ya el Código Viejo hablaba de lo que eran las expensas ordinarias a cargo del inquilino y las extraordinarias a cargo del locador. Pero siempre se busca traspasar y ir en contra o sobre los derechos de la persona que está sometida al mercado inmobiliario para recargar todo lo que tenga que ser inherente u obligación del propietario. El inquilino es parte del mercado inmobiliario. Sí, seguro. Pero yo digo al propietario, si su obligación es conservar la propiedad, si su obligación es pagar las expensas extraordinarias. Neuquén es una de las pocas provincias que no tiene
regulado a los consorcios y administradoras, por ejemplo. Entonces, en esta falta de claridad, el inquilino es el que sufre siempre el perjuicio económico. Y quiero recalcar que el problema no es solo económico. No es solo económico. Lo que está afectando hoy a lo que es una problemática social no solo afecta a esta generación, sino que va a surtir efectos en generaciones futuras. El punto es qué diagnóstico hacemos y cuál es la propuesta que se plantea, ¿no? Es que hoy, disculpa, no, está bien. Para el año que viene, por ejemplo, está fijado el índice en un 17%. Hoy los aumentos de contratos de locación son en Neuquén anual, estamos hablando entre un 35 y hasta un 60, 80%. No. Y no son casos aislados, son casos de muchos inquilinos que nosotros lo vemos y tenemos contacto diario. Y esto no es invento. Nosotros tenemos pruebas de que es así. Tenemos pruebas de que hay inmobiliarias en Neuquén que siguen cobrando un mes de comisión cuando la ley regula 3% del contrato. No, la ley regula que dice el 3% máximo un mes. O sea, dejó abierto, es lo mismo que ahora que ponen el 4 máximo un mes. Es lo mismo. Esto ya lo hemos discutido. Bueno, lo es hemos el charlado. 3% Bueno. no debiendo superar un mes Perfecto. de alquilar. El 3% pero no dice se el puede- 3% un mes. Dice un 3% Máximo y la un mes. aclaración era por los contratos comerciales que eran de 3 años. No habla de Sí. aclaración de El tema- contratos comerciales, el pero tema- independientemente de eso, a ver, los valores locativos, y no comparto ella que haya aumentos del 80, que se esté aplicando tasa del 35 en estos momentos, en las líneas generales, lo que uno ve en los contratos, estamos trabajando con un 12,5% semestral, lo que te da un 25 al año, porque no tenemos expectativa de lo que puede pasar. Se proyectó una inflación de un tipo en este transcurso de este 2016 y estamos llegando al 40%. Entonces vos tenés un contrato que yo empecé hace 2 años, con una tasa del, ponele el 15% que te daba un 31 y vos terminás con un 40 en el año, ese valor locativo quedó atrasado. Cuando vos lo proyectás en un año más, te queda más atrasado. Cuando viene la renovación del contrato, el propietario en líneas generales que trata de recuperar lo que dejó de percibir. Porque vos fíjate una cosa, que es una particularidad que se ha dado siempre. Llevo 32 años en este tema y he visto lo siguiente. Cuando el proceso hemos pasado por contratos de ajustes mensuales, anuales, semestrales, trimestrales, desagio. Hemos tenido una historia muy larga en esto. Pero cuando el índice de actualización del contrato era muy alto o es muy alto, el inquilino viene y te plantea que es muy alto y tiene la posibilidad de retirarse. Si el índice de actualización que se puso en el contrato quedó bajo, vos vas y le pedís en líneas generales al inquilino que lo actualice, la respuesta es que no. Entonces después viene la revancha, porque lamentablemente se maneja así el mercado. ¿Qué hace el propietario? No me aceptaste un ajuste cuando habíamos puesto algo que terminó siendo más más alto de lo que habíamos pactado, ahora con la renovación me toca a mí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre supuestos. Y cuando vos trabajás sobre supuesto, el margen de error es muy grande. Claro. Entonces, la problemática sí comparto con vos, que es el tema del acceso a la vivienda. Cuando vos ves que en nuestro país teníamos un déficit de 800.000 viviendas en el 2002 y pasamos a 3 millones de viviendas de déficit, donde vos ves estadística del censo del 2001, Neuquén con 17.000 inquilinos, en el 2010 34.000 inquilinos, te está marcando que hay una problemática de acceso a la vivienda. ¿Cuál es esa problemática? El incremento de los valores de las propiedades, porque el costo de construcción subió muchísimo, y cuando vos aplicás, aunque sea el mismo índice, en el incremento de ingreso de la persona y el valor de la propiedad, al ser el valor de la propiedad mucho más alto, la brecha cada vez se hace más amplia. Entonces, lo que tiene que empezar a aparecer son las líneas de crédito a largo plazo, como para que y con tasas más reales, o sigo sosteniendo una idea que en algún momento yo planteé y fue discutida. ¿Por qué no dar créditos para la compra o la construcción de vivienda y que la cuota sea el 30% del ingreso de la persona? Y que históricamente se mantenga en ese porcentaje, independiente del plazo. O sea, con esta inflación está bien, pero si vos ajustás, Es que es imposible que un inquilino hoy, como dice Guillermo, acceda a un crédito con el 30% de sus ingresos y que el alquiler le represente el 70-80% del ingreso. O sea, es imposible. No, yo no te alquilo. Lo que yo digo, yo lo que digo, y entiendo que Guillermo defienda su postura y hable de números y demás, pero la realidad no es la que él dice. O
O sea, no es esa la realidad de los inquilinos. Pamela. Hoy para los inquilinos hoy el alquiler representa un gran porcentaje de su ingreso. Sí, ¿Sí? el 30%. Y estamos hablando de que históricamente se ha protegido los derechos de los trabajadores, de los consumidores. Hoy el inquilino está en desprotección ante un mercado que es sumamente abusivo, ¿sí? Porque si estamos hablando de que el plazo mínimo de las locaciones es de 2 años, que estamos diciendo que el contrato es por escrito, y seguimos viendo inmobiliarias de renombre en Neuquén que hacen comodatos, por ejemplo, que es incorrecto, que hacen contratos por 1 año. O sea, hay cuestiones que están reguladas, que se siguen infringiendo, ¿sí? Y hay cuestiones que no están reguladas, como en el nuevo código, como dijo Guillermo, del depósito, por ejemplo, y que deja libre interpretación de las partes, y en ese forcejeo el que siempre pierde es el inquilino. Esa es la realidad. A ver, abusos, y lo hemos charlado ya, abusos existen, yo no te los voy a negar porque existen. El comodato es una figura que está puesta en el Código Civil, se puede usar. Depende de la persona si lo quiere usar o no, depende de cada inquilino. Me parece bien que vos le dé la información al inquilino, cuáles son las cosas que corresponde a un comodato. Teóricamente es un título gratuito, entonces no debería abonar. Bueno, son las cosas que tenemos que clarificar. Si le hicieron un contrato a 1 año, tiene todo el derecho a presentarse y pedir que sea por hoy, como está hoy, que se lo lleven a 2 años. Entonces, esos abusos hay que cortarlos, estoy de acuerdo con vos. Ahora, de ahí en más, el mercado tiene que ser el que regula. Vos no le vas a poder determinar nunca a un propietario cuál es el monto de que pretenda por su cosa. Entonces, cuando se ve que tiene un plazo de 3 años por delante, que no tiene una expectativa de cómo va a ser los ajustes, como tampoco lo tuvimos estos años anteriores, pueden pasar 2 cosas, como te dije anteriormente. Una es, retiro el inmueble del alquiler. La otra es, pedí tanto. Bueno, ¿no pensás que puede pasar eso, Melo? Que si alguien se lo obliga a extender el plazo, diga, bueno, no, puede no lo pasar. alquilo. Ese argumento lo escuché varias veces ya. O sea, no pero es de digo, ahora, no es nuevo, lo he ¿pero vos escuchado. ¿Pensás que puede ocurrir o no? Yo creo que, yo no soy especialista en economía, ni No, pero mucho digo, por menos, estar en el pero tema. lo que sí pienso, y que lo he escuchado muchas veces Guillermo, es que el propietario hoy está perdiendo rentabilidad y demás. Sí. O sea, la propiedad, que eso es indiscutible y es un derecho protegido no solo por nuestra Constitución, sino por el Código, el derecho sobre la propiedad. Bueno, Ahora, eso- si yo pongo una propiedad en el mercado, ¿sí? Y es una actividad comercial, Sí. o sea, hay que llamarlo como lo que es, Sí, actividad comercial. lógico. Yo hoy, para ejercer una actividad comercial en Neuquén, no hago lo que quiero. No pongo la casa que el quiero, límite- no cobro lo que quiero, o sea, no puedo. Yo entiendo lo que dice Guillermo. Pero ahora, si nosotros pudiéramos darle un marco regulatorio a la actividad, donde si tengo una propiedad tengo que cumplir con ciertos estándares. Hoy cualquiera pone una propiedad, cobra lo que quiera, pone en el contrato lo que quiere, porque yo he visto contratos que realmente traspasa los límites de lo Va a ser más difícil que coherente. alquile, No, pero la gente tiene la necesidad, esa es la realidad. sin duda. A ver, O sea, la gente en necesidad algún lado existe. tiene que vivir. Está bien, Sí, pero eso está nadie, claro. Y nadie muchas lo veces, discute. El muchas tema es veces cómo- se presiona para que el inquilino vaya y en la urgencia firme cualquier cosa, acepte cualquier condición. Yo, para ir cerrando, porque se nos va el tiempo, valoro mucho el esfuerzo que están haciendo desde la Unión de Inquilinos Neuquinos para mejorar las condiciones de los inquilinos. Ahora, creo que apoyar esta ley, a mi juicio, no va a dar resultado. O sea, creo que están apoyando algo que no va a servir para nada. Esa es mi opinión. Pero bueno. A ver, yo voy a repetir, no dejo de compartir con ella que hay abusos. No te lo voy a denegar y te lo he dicho en varias reuniones que hemos tenido compartido. El tema es, vos querés regular todo, no se puede regular todo, porque estás avanzando sobre derechos que tiene la persona que es dueña de un inmueble. Lo quiere poner en... Te doy un caso. Cortito, porque ya estamos cortito. pasados. Un caso, el otro día vino una persona que me da un departamento para alquilar y pide una azufre abismal, pero te puedo asegurar, sacada de todo contexto. Entonces le digo, mira, es muy difícil, porque para poder alquilar este inmueble, yo a la persona que venga le tengo que pedir un ingreso de arriba de 50.000 pesos para un dormitorio. El mercado mismo le va a dar una respuesta que no se alquila. Ahora, yo no le puedo decir a la persona, agarrar, no, tenés que ponerle 5. Él es el dueño. ¿Cómo hago para regular eso? No tengo forma de regularlo.
La única forma de que acá se empiece a regular los valores es, primero, que mayor cantidad de gente pueda acceder a la vivienda. Entonces, bajar este porcentaje que pasamos de 17.000 a 34.000 inquilinos en el término de 9 años, y hoy estamos en Neuquén, y estamos estimando en 42.000 por lo menos. Y vos fíjate que lo que se ha construido mayormente es para volcar a la locación. Estimados, siempre el tiempo es escaso. Por favor. Sí. Yo creo que esta ley de alquileres, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué hoy estamos debatiendo esto? ¿Sí? ¿Por qué surge la necesidad? ¿Por qué surgen las organizaciones? Sí, la Y necesidad está segundo, seguro. voy a decir que yo no estoy en contra del mercado inmobiliario, no estoy en contra del que tiene propiedad, me parece muy bien. Ahora, países más avanzados que el nuestro tienen regulación de alquileres y no hubo ninguna retractación de la economía, ni sacaron propiedades de alquilar, ni demás. Hay que ver qué pasa con el acceso al crédito. Nos acerca un poco más a lo que sería una evolución, por lo menos en la protección de derechos. Estamos hablando de personas, de familias. Hay que tomar conciencia de eso. Sí, justamente por eso. Sí. Gracias por la ambos. invitación. No, por Gracias. favor, abierto el espacio para el debate. Pausa y el próximo bloque, el mercado laboral. Ya venimos. Auspicia este programa RSB. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.